que no solamente se recuerda su muerte, sino también que se recuerda su nacimiento, Jesucristo. Aún antes y después del nacimiento de Jesús. Y también la muerte ignominiosa, como dice la Biblia, una muerte que nadie desearía morir de esa forma. Por eso me gustaría que vayamos al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 10, que habla mucho sobre la pasión de Jesús. Gracias. Es el evangelio más antiguo, Marcos, y vamos a ver algunos aspectos de la escena de la pasión, de cómo Jesús se vio envuelto en crisis, porque también nosotros tenemos crisis, pero el Señor también tuvo crisis. ¿Se acuerdan que la oración del huerto en Getsemaní él dijo: tengo sensación de muerte? Es decir, hoy traducido sería como un estado de depresión que lo envolvió y lo llevó a una angustia. Sintió el abandono del Padre. Recitó en voz alta el Salmo 22, Padre, ¿por qué me has abandonado? El abandono de sus amigos, aquellos que habían caminado con él 3 años y medio, huyeron, uno lo traicionó, el otro lo negó, y vemos en esa escena tan trágica de la cruz, donde solamente está su madre María, otras mujeres y el discípulo quizás más joven, Juan. El escarnio de la gente, la burla de decirle: si eres el Hijo de Dios, bajate de la cruz, ¿no? Si tenés tanto poder, ¿por qué no lo haces? ¿No? Es decir, no solamente el sufrimiento de los clavos, de los azotes, de las espinas, sino también de las palabras. Las palabras lastiman, las palabras hieren, las palabras tienen el mismo nivel de cualquier tipo de agresión. Por eso cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar y ampliar siempre el espectro de la misma. Hay violencias que son familiares, hay violencias que son matrimoniales, hay violencias que son de padres a hijos, de hijos a padres, hay violencias institucionales, violencia en la sociedad, y la violencia tiene 1000 rostros. Está la violencia de la indiferencia, ¿no? El no te metas, el que yo no voy a hacer nada, a mí no me compete. ¿Se acuerdan los que pasamos por la Iglesia Católica? Había un pecado que era el pecado de omisión. Cuando uno sabe, esto está en la Biblia, dice Santiago, cuando uno sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser levadura, sal y luz en el mundo, somos transformadores de la sociedad. Meditaba estos días un hecho que acá en nuestro país nos conmovió mucho, por los medios nos hemos enterado, una de tantas personas, en este caso Micaela, una chica de 21 años que fue violada y asesinada en forma brutal. Ustedes habrán visto los medios. Una chica que yo escuchaba algunos videos de ella, escuchaba la declaración de su papá y decía: pasó por la vida y hizo algo, ¿no? Porque hay gente que pasa por la vida y no hace nada. Dejó huellas. Y me acordaba de lo que decía Jesús en el Evangelio de Juan: si el grano de trigo no cae y muere, no da frutos. Y a veces hay diferentes muertes también. Cuando nosotros estamos sirviendo al prójimo, morimos a nuestro egoísmo para servir al otro. Cuando atendemos a la otra persona, morimos a nuestro tiempo para, entre comillas, perder el tiempo para el otro, pero no estamos perdiendo, estamos invirtiendo. Y después está la muerte física.
que tantos hombres y mujeres a través de la historia han pasado y dieron sus frutos. No me alcanzaría toda la noche para hablar de tantas personas que dieron su vida, pero voy a hablar de aquel que conocemos, que es Jesucristo, y que en un contexto como el que él vivió, de violencia, lo llevó a la muerte. El Evangelio de Mateo dice, capítulo 11, cuando habla de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Se acuerdan? Y él está diciendo en ese momento que los violentos, las personas, los violentos quieren arrebatar ese reino. Porque desde que empezó a predicar Juan y preparar el camino del Señor, fue produciendo una violencia, pero no porque Juan sea violento ni Jesús sea violento, sino porque la sociedad violenta no podía aceptar un mensaje de paz, de reconciliación y sobre todo de buscar lo que decía Jesús, el reino de Dios y su justicia. Cada vez que cualquier ser humano hace eso, cualquier cristiano hace eso, empieza a violentar el entorno. Por eso Jesús decía que sus propias familias se van a dividir. Nos ha pasado seguramente, que por seguir el camino del Señor, nuestra familia no nos entendía, nuestros seres queridos no nos entendían, aún los seres más amados empezaron a pensar que estábamos locos, que soñábamos un ideal que es imposible, porque nuestra sociedad, San Pablo dice en Romanos capítulo 2, no os conforméis con este siglo, transformaos vuestra renovación con la mente. Es decir, para saber la voluntad de Dios tenemos que renovarnos. La voluntad de Dios no quiere que haya muerte. La voluntad de Dios no quiere que haya niños de la calle. La voluntad de Dios no quiere que haya mujeres golpeadas, asesinadas y mutiladas. Dios no quiere que jóvenes estén consumiendo drogas por vivos que venden y viven de ella. Vivimos en una sociedad corrupta donde la corrupción está en la política, está en la policía, está en muchos lugares. Y aún en la iglesia hay que ser honesto. Por eso Jesús decía que tenemos que tener discernimiento y estar atentos. Jesús decía, los envío en medio de lobos. Sean sencillos, al mismo tiempo sean un poco astutos, porque es una sociedad difícil. Vamos al Evangelio Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Del versículo 32. Vamos a ver dos escenas que son contrastes. Marcos 10, 32 en adelante. ¿Lo encontraron? ¿También? Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que había que acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado por los principales sacerdotes y los escribas, y les condenarán a muerte y les entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Hasta acá, pero vamos a seguir después leyendo algunos pasajes más adelante. Jesús empieza a tener, empieza a decir, advertir a sus discípulos que sus días estaban contados. Habrá sido momentos donde tenían que incluso cuidarse de no exponerse tanto, porque Jesús tenía un propósito, pero ese propósito se tenía que llevar a cabo dentro de un periodo. Por eso él declara, nadie me quita la vida, yo elijo darla, ¿no? Fue una elección. Jesús empieza a vivir lo que sería la pre-pasión.
el saber que sus días estaban contados. Siempre tengamos en cuenta que Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios, y como ser humano tendría miedo. De hecho, en la oración del Getsemaní dijo: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz. Es decir, como ser humano él no quería morir, porque era joven, porque sabía que no iba a ver más a sus amigos de la forma humana. Por eso tenemos que tratar de no espiritualizar la situación y pensar que como era Dios, nada le iba a pasar. Pero como era hombre, le iba a pasar, y mucho. Y por eso lloró cuando tuvo que llorar, por eso tuvo sensación de morirse en vida y entrar en una angustia. Él se anticipaba, como se anticipó la noche de la pasión, y le dijo a Pedro: vos me decís que me amás, que vas a seguirme, pero Pedro, yo te quiero mucho, sos mi amigo, hemos compartido noches enteras, hemos caminado por las praderas, hemos transitado por el mar, has visto los milagros de los peces, yo sé que me amás, y vos dijiste recién que te vas a jugar por mí y no me vas a traicionar, pero te tengo que ser honesto, Pedro, me vas a negar. ¿Saben? Me imagino el nudo que tendría en la garganta del Señor para decirle a alguien que amaba que iba a fallar. Saber que uno de los que se alistó a seguirlo a él lo iba a traicionar. Los motivos podemos especular: ambición, confusión. Algunos dicen que Judas era un celote. Saben que los celotes eran como los guerrilleros de esta época, eran personas que querían sacar al imperio romano, ¿no? Había celotes dentro del grupo de Jesús, y entonces ellos querían un reino parecido al de David, donde iba a sacar al imperio romano, y Jesús venía a hablarnos de otro reino. No era un reino material, no era un reino donde iba a desaparecer un grupo de personas para emerger a otros. ¿Por qué? Porque no importa el país, no importa la nacionalidad, no importa el color político, si el corazón del hombre no cambia, de nada sirve eso. Él tenía que ir más allá. Por eso en los evangelios poco se habla de lo que fueron los romanos. A Jesús le interesaba el cambio del ser humano, el cambio de aquella persona que estaba quizás lastimada por la sociedad, como la mujer adúltera que había sido acusada por otras personas, y él la dignificó y le dijo: nadie te puede condenar, yo tampoco, no lo hagas más, pero levántate, mujer, seguí adelante. Jesús fue un pregonero del amor. En él había amor, y el amor muchas veces, hermanos, no es amado. El amor a veces no es correspondido. A veces vos das y no recibís de la misma forma. ¿Por qué? Y porque los seres humanos, nuestra naturaleza es egoísta, y siempre damos cuando hay una conveniencia. Pero un amor que va más allá de los afectos, de las emociones, un amor que se entrega, es lo que Jesús dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, ámense como yo los he amado. En otras palabras, imítenme. Entonces Jesús estaba anunciando la muerte, pero vamos un poquito más adelante, en la petición de Santiago y de Juan. Marcos, estamos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 35 en adelante. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Si le estaban pidiendo un favor. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Pregunta Jesús: ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis,
y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Versículo 41, la reacción del grupo. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cierro el círculo acá de reflexión, más clarito, echarle agua. Fíjense en qué contradicción, ¿no? Jesús estaba diciendo: muchachos, me van a matar. Y había 2 de sus discípulos que estaban buscando el primer lugar. No escucharon nada de lo que Jesús había dicho. Mejor dicho, no les importó lo que estaba diciendo. Ustedes a veces no le han pasado que se desangra hablándole a alguien que está en peligro y les habla, y el otro le entra por acá y por acá y hace la suya, y vos decís: sí, matate. Bueno, uno no quiere que se mate, ¿no? Pero a veces se siente uno como desbordado porque no hay respuesta en base a lo que uno está pidiendo. Uno está buscando lo mejor para el otro y el otro está en otro lado, en una nube. Esto habrá sido doloroso para Jesús. Y es doloroso para nosotros cuando tenemos que a veces, para todos, no para mí, para todos, cuando tenemos que aconsejar, tenemos que acompañar, tenemos que esperar los procesos de cada uno. Después estos hombres fueron mártires, después estos hombres fueron personas especiales para Dios, pero eran muy niños todavía, no entendían cosas, tenían que pasar un proceso. Ahora, Jesús deja bien plantado cuál es el espíritu del Evangelio. Él dice: la gente del mundo, es decir, la sociedad, el sistema, ejerce su poder mandando, dominando, pisándole la cabeza al otro, creyéndose mejor que el otro. O no lo vemos a veces: yo soy así porque me lo gané, yo soy así, tengo este título porque estudié. Está bien, pero el Evangelio dice: no te agrandes. Si haces algo, mirate al espejo y decís: siervo inútil soy, lo que tenía que haber hecho lo hice y punto. Nunca nos podemos jactar de lo que somos, porque lo que somos se lo debemos a Dios. Dice Pablo en ese discurso en Areópago, allá a los Corintios, en Atenas, dice: por Él nos movemos, existimos y somos. Entonces todo se lo debemos a Él. El esfuerzo es premiado por Dios. Acuérdense de la palabra de los talentos. Pero nunca la gloria es para mí, ni para nosotros, es para Dios. Entonces Él deja claro, Jesús, un principio. Muchachos, la sociedad quiere dominar, ustedes tienen que servir. Pasa de un reino a otro reino, el reino del servicio. Y Jesús, en la noche de la pasión, como un jueves así como el que estamos hoy, lo hizo de una forma espectacular y muy gráfica. Agarró una palangana, le lavó los pies a los discípulos, tarea que lo hacían los esclavos. Es como si los que han trabajado en casa de familia, ¿no? En personas de mucho dinero, de pronto la patrona dice: bueno, sentate en la mesa que yo te voy a servir el desayuno, te voy a cocinar, te voy a hacer todo. ¿Alguna vez se hicieron ustedes eso? No. ¿A vos sí? Ah, qué bueno, pero la mayoría dan órdenes: traerme el desayuno, prepararme la comida, hacer esto. Y parece que uno, cuando va escalando pasos de jerarquía, tiene la autoridad, entre comillas, de ordenar, de mandar
y de demandar. Pero Jesús hizo todo al revés. El que quiere ser mayor tiene que empezar a servir. Hay un refrán que dice: si no vives para servir, no sirves para vivir. Y el servicio es el centro del Evangelio, porque a través del servicio podemos nosotros entender el proyecto de Dios. Dios amó tanto al mundo, servicio, que envió a su Hijo, resultado, la muerte, para darnos ¿qué? Vida. Ahora, la muerte de Jesús tiene dos aspectos. Nosotros reflexionamos después de 2000 años a través de la palabra y sabemos que fue el carácter de Dios de enviar a su Hijo para que tengamos vida y vida eterna, ¿no? Lo dice Juan: tanto amó a Dios a su Hijo que lo dio para que tengamos vida. Pero la muerte de Jesús históricamente tiene también otro carácter. Jesús muere porque empieza a predicar, empieza a decir unas palabras que no le gustaba a la sociedad, porque nunca el Evangelio le gusta a la sociedad. Cuando el Evangelio queda bien con la sociedad, no es Evangelio. Por eso tenemos que tener cuidado de no aguar el Evangelio. El Evangelio da esperanza, pero el Evangelio también a veces interpela, a veces incomoda y a veces hasta te cuestiona. Cuando el Evangelio no me incomoda, no me cuestiona ni me interpela, entonces no es Evangelio. Jesús empezó a predicar, siempre lo digo, Jesús empezó a predicar, su primer sermón ante la sociedad humana fue un fracaso. ¿Se imaginan en mi caso, si yo voy a una iglesia, salgo del seminario, voy a debutar y predicar en una iglesia, digo un par de cosas y me dice el pastor apartada y no piso más esa iglesia? Digo, me equivoqué. Bueno, a Jesús le pasó eso. Abrió el libro del profeta Isaías. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Cuando cerró el libro, dijo: hoy se acaba de cumplir esto, los muchachos. Y entonces lo vieron de pie a cabeza, con una túnica, con unas sandalias, y empezaron a deducir, porque hay gente que viene a la iglesia a deducir y no a escuchar la palabra de Dios. No son los que están siempre probando a ver si el sermón le gusta o no le gusta. Y Dios cuando habla, habla. No estoy acá para degustar la palabra, estoy para aceptarla porque es Dios que me habla. Entonces había personas que decían: pero si este es el hijo de José, este es un carpintero, ¿de qué nos va a salvar? Seguro que no tiene dónde caerse muerto. Porque Jesús dijo: las zorras tienen su cueva, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde caerse muerto. Y entonces Jesús, leyendo la mente, porque sabía, dice: ustedes, le voy a citar una palabra, médico, curate a vos mismo. Como diciendo, empezá por vos. Pero Jesús dijo algo que escandalizó: ningún profeta